el padre Eduardo Aguirre desde el Santuario de Bellavista en Santiago de Chile para conversar sobre el proceso de canonización del padre Hernán Alessandri, que estaría por comenzar muy prontamente. Para iniciar esta entrevista, padre, me gustaría que usted nos contara quién fue el padre Hernán Alessandri y cuál fue, en gruesos términos, su obra. Muy bien. Bueno, estamos aquí en el terreno del Santuario de Bellavista, junto a la casa de los padres de Schoenstatt, la casa provincial, y en el cementerio de los padres de Schoenstatt, donde está enterrado también el padre Hernán. Y como bien dices, hace poco, en noviembre, a fines de noviembre, la Conferencia Episcopal chilena dio el visto bueno y la aprobación para iniciar el proceso de beatificación del padre Hernán Alessandri. Fue una aprobación dada por los obispos chilenos por unanimidad, con mucho entusiasmo también, ¿no? El padre Hernán es un padre de Schoenstatt, de la primera generación de los fundadores de Schoenstatt aquí en Chile. Él está en los primeros grupos, no es del primer grupo, pero de los primeros grupos de Bellavista, los primeros jóvenes que se entusiasmaron con este ideal y con la misión de Schoenstatt, ¿no es cierto?, en la iglesia. Y desde el principio fue un hombre muy destacado. Él fue un excelente alumno en el Colegio de los Padres Franceses, donde estudiaba. Se destacó siempre por su capacidad, por su entusiasmo y por su simpatía personal también. Era muy querido por todo el mundo. Él entró a Schoenstatt el año 52 y partió después a estudiar en la comunidad de los padres de Schoenstatt. Eso estuvo en Brasil y más tarde incluso después en Suiza y en Europa. Y se ordenó sacerdote en los años 60, 64. Desde el 66 en adelante estuvo trabajando en la parroquia de Carrascal, en la zona oeste de Santiago, ¿no? Quinta Normal. Y él tenía una gran predilección y interés de trabajar en los sectores más populares, ¿no? y especialmente con mucha sensibilidad por los más pobres. Desarrolló programas pastorales en la parroquia, se preocupó mucho de acciones pastorales en el mes de María. Después, como era tan capaz y un teólogo brillante y muy creativo, fue consultor también de la Conferencia Episcopal y de muchos obispos, para los cuales preparó a veces documentos. Él participó en la Conferencia de Puebla, donde tuvo también una participación destacada en los documentos de Puebla. Eso fue ya el año 78. ¿no? Más adelante participó en un sínodo, ¿no es cierto?, a nivel internacional en la Iglesia, el año 85 en Roma. Fue consultor o perteneció al Consejo Pontificio para la Familia, ¿no?, en la Iglesia. En fin, tuvo una trayectoria también de elaboración teológica al servicio de la Iglesia. Y sin duda fue una de las personas que más aportó también en la reflexión y el desarrollo sobre el carisma del padre Kentenich, ¿no?, de sus contenidos, su espiritualidad, su pedagogía, ¿no? Hay muchos libros o textos que él escribió y que hasta el día de hoy se usan como textos importantes en la formación de los schoenstattianos. Además, en estas obras sociales, esa sensibilidad que él tenía en la zona oeste justamente de la parroquia, él fue párroco de la parroquia San Vicente Palotti, en la zona oeste. Desarrolló ahí también una villa, ¿no?, con todo un concepto de integración social, ¿no?, para habitación de personas, de profesionales jóvenes, ¿no?, con toda una espiritualidad por detrás, que hasta el día de hoy esa villa Santa María existe. Una de sus grandes obras, sin duda, es María Ayuda, que eso lo fundó después a partir de aquí del Santuario de Bellavista, al tomar conciencia o al tener contacto con la realidad de niñas pequeñas que eran abusadas, que eran abandonadas o que se prostituían, ¿no? Él desarrolla a partir de ahí
esta obra, ¿no? María Ayuda, que ya está extendida por más de 8 ciudades en Chile, que tiene hogares donde se recogen estos niños, además de muchos otros proyectos e iniciativas que van en ayuda de los menores de edad que están abandonados o huérfanos o que son abusados. Otra de las iniciativas pastorales que él tuvo y que ha tenido mucha fecundidad y que sigue hoy día también con mucha fuerza son las misiones familiares. Eso lo desarrolla él con un grupo de matrimonios en que son las familias que van a hacer misiones a distintos lugares rurales normalmente o urbanos también necesitados. Y hasta el día de hoy, justamente en esta época de enero y febrero, en muchos lugares se realizan estas misiones familiares, ¿no? Donde participan una gran cantidad de familias con sus hijos y jóvenes, ¿no? Son iniciativas que él desarrolló, como digo, con mucha creatividad y con mucha fecundidad. Incluso se podrían nombrar más cosas, ¿no? Que él hizo. Fue uno de los impulsores de la campaña de la Virgen Peregrina, por ejemplo. Fue el primero que inició la campaña de la Virgen Peregrina acá en Chile ya en los años, por ahí por el 75, 77. Por tanto, podríamos decir que la obra y la vida, el trabajo del padre Alessandri sigue muy vigente hoy día. Sí, es alguien que, como digo, fue muy creativo, con mucho entusiasmo y con muchas iniciativas que han dado mucho fruto y hasta el día de hoy sigue muy vigente. Habría que unir a eso su calidad humana, personal, la capacidad de contacto que él tenía con la gente. Él era una persona en general muy querida, tenía muy buenas relaciones porque era una persona, siendo tan capaz, tan brillante, realizador, era una persona también muy humilde, que caía bien, naturalmente, y que era muy alegre, ¿no? Otra de sus vetas es que es artista, o sea, él compuso muchas canciones, sin saber música, pero componía canciones que hasta el día de hoy en el movimiento se cantan. Tenía muchas iniciativas también en ese sentido, ¿no? Y la gente lo quería mucho, era muy querido, ¿no? Como una anécdota, por ejemplo, cuando se inició el metro, se inauguró el metro de Santiago, él llevó, así como de paseo, a los viejitos que tenía un club, que había formado un club de ancianos en la parroquia San Vicente Palote, y los llevó a conocer el metro. Y les dijo tal día, el sábado de la mañana, nos vamos a juntar y vamos a ir a hacer el recorrido de la línea del metro. Y llegaron los viejitos como si fueran a ir a un paseo en tren, con picnic, con huevitos duros y qué sé yo. Y él gozaba con estas cosas, ¿no? Y era en ese sentido muy sencillo y un niño de Dios, ¿no?